Bien, hermanos, Dios nos bendiga. Damos gracias al Señor porque nos permite poder reunirnos y con este propósito de profundizarnos en la Escritura sin darnos de sabios ni porque sepamos mucho, sino estamos para aprender con la ayuda del Señor y comprendiendo que nuestro Maestro es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de comenzar vamos a orar al Señor, a pedirle la dirección en todo lo que hoy día podamos realizar con la ayuda del Señor. Amén. Padre Celestial, amado Dios, Rey Todopoderoso, damos gracias a usted, Dios mío, por permitirnos estar reunidos, Señor del cielo, en este hogar con el propósito de profundizarnos en la Escritura, Señor. Queremos, Dios amado, que usted nos guíe en todo. Tu palabra, Señor del cielo, es Espíritu, y tu Espíritu el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, Señor. Queremos, Dios mío, ser instruidos por ella, Rey del cielo. Despierte usted nuestras mentes, Dios mío. Ponga usted el sentido en nuestros corazones, Señor, de poder entender, Rey del cielo, tu palabra, bendito Dios, conforme, Señor mío, tu Espíritu nos dé luz de ella. Ahora queremos pedir tu bendición, dirección en todo lo que hagamos, Dios mío, en esta hora, para la gloria tuya. Lo pedimos por misericordia, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, la clase anterior que compartía nuestro hermano Simón, tuvimos la introducción a este tema, como es los atributos de Dios. Vamos a continuar. He querido hacer una segunda parte de esta introducción antes de entrar de lleno al tema, dado que este tema es muy amplio. Y para ello quiero invitarle a que podamos leer en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Yo lo voy a hacer desde la Biblia de las Américas, así que va a haber una diferencia con la 1960. Y doy lectura en el nombre del Señor. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Amén. Por lo tanto, nadie de nosotros podemos gloriarnos en nosotros mismos, ni creernos sabios a sí mismos y decir, oh, yo sí que sé. Porque Dios nos manda en que si hemos de gloriarnos en algo, debemos de gloriarnos en que conocemos al Señor. ¿Y cuánto conocemos de Él? ¿Y qué conocemos de Dios? Y por medio de estos atributos, y bien como decía mi hermano Simón también, y comparto, y he escuchado a Samuel Pérez Millos refiriéndose a este tema, que atributos o nombrar los atributos de Dios para nosotros puede ser correcto, pero Dios mirándolo desde su perspectiva es como estar atribuyendo algo a Dios a lo que Él ya es. Por lo tanto, podemos nosotros usar en lugar de atributos las perfecciones de Dios. Las perfecciones de Dios. En la Biblia nosotros encontramos los nombres de Dios. Está Jehová Nisi, ¿cierto? No sé si hay alguien que conozca otro nombre de los cuales Dios se representa en la Biblia. Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Siskeno, Jehová Tishkani, Amén. Jehová Sabaoth. Amén. En fin. Por lo tanto, claro, Jehová Nisi, No Dios como es mi ocho estandarte, Sí. Jehová el proveedor, el sanador. Por medio de sus nombres, nosotros conocemos quién es Dios. Porque así nos identificamos también nosotros. Nosotros, por mi nombre, me identifico como quién soy. Pero por medio de mis características, me puedo presentar o me pueden conocer cómo soy. Entonces, por los nombres de Dios, nosotros conocemos quién es Dios. Pero por sus atributos, sus perfecciones, conocemos cómo es Dios. Y esta es la introducción o la segunda parte de la introductoria a este tema. Pero para ello nosotros es necesario también dar por sentado o seguros la existencia de Dios. Porque si yo voy a hablar de alguien, primero tengo que saber que ese alguien existe. O que ese alguien es verdadero. Porque no puedo hablar de alguien ficticio ni de alguien que supuestamente estoy imaginando, sino que tengo que hablar de alguien que sí existe. De qué manera, cómo sabemos que Dios existe. ¿Cómo podemos nosotros decir a los demás, Dios existe, pero ¿por qué? Dame una prueba. Puedo decir, porque lo siento,
Pero ese no es una prueba suficiente, porque el que no lo siente, entonces decir es que Dios no existe porque yo no lo siento. No es una mayor prueba que nosotros podamos dar sobre la existencia de Dios. Ahora hay un término que es difícil de pronunciar quizás, la cognoscibilidad de Dios. Pero qué difícil este término. En realidad lo que quiere decir es cómo nos podemos realmente conocer a Dios o cuánto podemos conocer de Dios. Esa es la... ¿Y podemos conocer realmente a Dios? ¿O qué nos lleva a conocer a Dios? Amén. O cuánto podemos conocer, ¿cierto? Y sí podemos conocer realmente a Dios. Y también, ahora, ¿cuánto podemos conocer de Dios? Ya es otra como limitante, otra respuesta a esa pregunta. Ahora, hay evidencia de la existencia de Dios. Primero, todo ser humano tiene un sentido interno de Dios. Todos quienes nacemos con la idea de que hay alguien superior, de que hay alguien que nosotros al ver los cielos, la tierra y todo lo que ha sido creado, eso nos da pruebas y pensamos y decimos, sí, hay alguien que existe, alguien superior. Es un sentido interno que hay en forma dada por Dios mismo en nuestro ser de que sí hay un Dios. Y también ahora la evidencia que se halla en la Biblia y en la naturaleza. Ahora, nosotros para poder entender el sentido humano interno de Dios, toda persona en todas partes tiene un sentido interno que Dios existe. Aún los gentiles que no creen, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21, voy a rogar a mis hermanos que lean, alguien que pueda leer Romanos capítulo 1, versículo 21 y Romanos capítulo 1, versículo 25. Mi hermano Felipe, mi hermana María Paz también pueden participar en las lecturas. Quien desee, Romanos capítulo 1, versículo 21 y Romanos capítulo 1, versículo 25. Amén, hermano Felipe. Romanos capítulo 1, versículo 21. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Amén. ¿Y el 25? El 25 dice en el nombre del Señor. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo que todos han conocido a Dios de alguna u otra manera, solo que cambiaron la verdad. Ahora dice, como decía el versículo 25, que rindieron culto. Génesis comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice antes de que todo fuera creado, Dios ha existido, como tratando de convencer al hombre a que sí Dios existe. Porque Dios es desde el principio, o sea, desde antes de nada, Dios siempre ha existido, eternamente ha existido Dios. Y eso Dios Él no se esmera en poder hacernos entender a nosotros de cómo Dios puede existir desde la eternidad. Es la preexistencia de Dios. Es algo que se da por hecho, por sentado. Y es por eso que Moisés, el escritor de Génesis, escribe: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, hágase la luz fue hecha, y comenzó a crear el sol, la luna, las estrellas y todo lo que nosotros podemos ver. Porque en esos tiempos la idolatría, estaban todos adorando al dios sol, a la diosa luna, todo lo creado por Dios se adoraba como dioses. Y por lo tanto Moisés dijo: aquí el único Dios hay un solo Dios verdadero, y Él creó los cielos, la tierra, el sol, la luna, y para dar a entender en aquel tiempo de que todo lo que a ellos miraban como dioses era solamente creación del único Dios. Y también, bueno, después vamos a ver nosotros cómo Dios se presentó a mismo Moisés. Cuando Moisés dijo: si pregunta el pueblo, ¿quién me envió? ¿Qué diré? Yo soy. Yo soy. Dios no le basta, o sea, Él no se esmera en darnos tantos detalles, en decir: mira, en realidad yo te voy a explicar detalle por detalle cómo yo soy o qué soy, sino que Él dice: yo soy. Yo soy. Y es como quien cree bien y quien no, bien. Pero yo no voy a dejar de ser Dios por quien crea o quien no crea. Dios sigue siendo Dios.
Y eso es lo que Dios, así Dios se muestra a nosotros. Dios se revela en la creación. Lo vemos en Romanos 1:19. Vamos a usar harto el libro de Romanos, así que lo tengan ahí a la mano para que alguien pueda leer Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. De lo que Dios se conoce, o sea, por medio de la creación. Como decía anteriormente, el sol, la luna, los árboles, todo lo que nosotros podemos ver, es muestra de que hay un creador. Y así Dios se muestra a la humanidad, por medio de su creación. Pero sin embargo, en la Biblia nosotros vemos que algunos niegan que Dios existe. Lo dice Salmo 14:1 y también 53:1, donde dice el necio en su corazón, Dios no existe. ¿Y por qué dice el hombre que Dios no existe? Porque en su ciencia y conocimiento ha buscado a Dios. Como dice una alabanza, lo ha buscado en los cielos, lo ha buscado en las tierras, lo ha buscado en distintos lugares y como no lo encuentra, dice Dios no existe. De acuerdo, pero siempre sintiendo dentro de su ser, como vimos anteriormente, todo ser humano tiene un sentido interno de que Dios existe. Sintiendo eso, es por ello que lo ha llevado a buscar a Dios. Pero no ha podido, aún así, a pesar de todas las pruebas que Dios existe, muchos le niegan diciendo que Dios no existe. Ahora, en nosotros en los creyentes, la existencia de Dios se hace más evidente. Es por eso que nosotros cuando dicen, muéstrame que Dios existe, es que lo siento. Nosotros como cristianos tenemos, por decir así, nuestra primera respuesta es que lo siento porque verdaderamente lo sentimos. Sentimos a Dios en nuestro corazón. Y es para nosotros nuestra mayor prueba de que Dios existe, en sentir cómo Dios obró en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro ser, cómo ya no somos los mismos, cómo Dios pudo cambiar ese corazón. Entonces es una prueba para nosotros como creyentes de fuerza, de poder, porque hubo un cambio en nosotros que ningún otro pudo hacer. Y esa es nuestra prueba para nosotros como cristianos, más evidente que nosotros podemos testificar de que Dios existe. Ahora, una de estas citas vamos a ver solamente, porque hay muchas, Romanos 8:15 al 16, Efesios capítulo 3, versículo 17, Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10, Colosenses capítulo 1, versículo 27, Juan capítulo 14, versículo 23, y vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 27. Así que mis hermanos, Colosenses capítulo 1, versículo 27, le vamos a pedir la cooperación a todos mis hermanos para hacerlo lo más breve. Dice así en el nombre del Señor. Amén. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. De entre todos los gentiles, Dios quiso darnos a nosotros conocer, ¿cierto? Su magnificencia, su poderío, su amor, su misericordia, de entre todos. Y es algo que a nosotros nos hace sentir, en cierta manera, privilegiados por Dios. Porque no es de todos el conocer a Dios, sino es de quien Dios tiene misericordia. Y que nosotros le conozcamos es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Es porque Dios, Él ha puesto de entre todos, dicen los gentiles, nos escogió a nosotros. Ahora, y sin verle nosotros le amamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. ¿Alguien puede leer? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Amén. Amén. Capítulo 1, versículo 8 dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Amén. Aún sin haberle visto, nosotros le amamos. Porque Dios, como digo, por misericordia, ha puesto en nosotros como creyentes esa existencia de Dios mismo que se hace más evidente en nosotros los cristianos, por misericordia de Dios. Ahora tenemos la conocibilidad de Dios, o sea, cómo podemos conocer a Dios y cuánto podemos conocer de Él. Es una necesidad que Dios se revele a nosotros, o sea, una necesidad para nosotros, que Dios se revele. De alguna manera es necesario para nosotros de que Dios se revele, porque no hay manera en que el hombre pueda por sí mismo buscar a Dios. Dice su palabra, no hay quien busque a Dios, no hay justo, no hay bueno, no hay uno, no hay quien haga el bien. Todos se descarriaron, a una se desviaron.
todos nos desviamos, nos apartamos. Humanamente nunca vamos a poder buscar a Dios. Por nuestras fuerzas humanas, porque dice, los designios del corazón del hombre son de continuo al mal. Como naturalmente, en nuestra naturaleza, nunca el hombre va a buscar a Dios. Es Dios quien pone esa necesidad. Es Dios que deposita esa necesidad de buscarle para que nosotros, por medio de esa necesidad impuesta por Dios, vayamos a su presencia. Y esa es la necesidad que tiene el hombre de que Dios se revele, o la necesidad que tenemos de que Dios se revele a nosotros. Ahora, la creación natural revela a Dios. Ya lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 19, en donde Dios por la naturaleza se muestra al hombre. Pero con respecto en conocer a Dios para ser salvo, o sea, esa evidencia no es suficiente. Los cielos, la tierra, todo lo que hay en la naturaleza, esa evidencia de que Dios no es suficiente para que el hombre sea salvo. Porque no hay quien diga, sí, yo creo que Dios existe porque veo ese árbol, veo los pajaritos y entonces me voy a convertir a Dios. No es suficiente esa evidencia que hay en la naturaleza para que el hombre sea salvo. Es solo por medio de la voluntad de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 27. ¿11 cuánto? 27. Amén, hermano. Amén. Alguien que busque Juan 1:18. En el nombre del Señor. Amén. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Juan Hijo, 1:18. sino al Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Como decía, es algo que en nosotros debería causar un sumo gozo, en que Dios dice a quien Él quiere revelar. Dios, por misericordia, Él quiso revelarse a nosotros, revelarse a nosotros, y revelar al Padre a través de Jesucristo a nosotros. Y eso es tan solo voluntad de Dios. Ahora dice, el conocimiento de Dios no se halla por esfuerzo y sabiduría humana. Es como decía anteriormente. No es que por mis propios esfuerzos, méritos y bajo mi naturaleza pecaminosa busque saber de Dios y quiera aprender de Dios y quiera... ninguno de estos esfuerzos me va a llevar al conocimiento verdadero de Dios. Pero, ¿qué dice Juan 1:18? 1:18. ¿Mm? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda Juan. Juan 1:18. Está en Romano. Juan, toma ahí, después de Lucas. Después de Lucas. Ya, a ver. A Dios nadie le dio jamás el unigénito, Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Amén. Dios, a Dios nunca le ha visto nadie, jamás, dice su palabra. Pero Jesucristo lo ha dado a conocer. Es como conversamos día atrás, cuando Felipe me parece, muéstranos al Padre, me dijo a Jesús. Y Jesús dijo, tanto tiempo conmigo Felipe y aún quieres que te muestres al Padre. Es como que si me ves a mí, ves al Padre, porque Dios, mi Padre y yo uno somos. Es lo que... Y Él, como digo, a quien quiere, se da a mostrar, a quien quiere. No es que alguien por esfuerzo humano busque el poder conocer a Dios, sino Dios a quien quiere se revela. Dios a quien quiere se muestra a sí mismo. Ahora, por lo tanto, necesitamos lo que Dios nos comunica en la Biblia para un conocimiento verdadero de Dios. Porque, ¿dónde más vamos a buscar? ¿Qué otra fuente hay para que nosotros conozcamos a Dios de verdad? ¿A dónde más iremos? O sea, Jesús, los discípulos dijeron, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Hoy día, presencialmente, Jesús físicamente no está, pero ha dejado su voluntad escrita en su palabra. Su Espíritu Santo lo ha dejado a través de la Escritura
en donde nosotros decimos, ¿a dónde más vamos a ir para conocer de Dios? Si no es en la Escritura. ¿A dónde más nosotros vamos a ocurrir, a concurrir para conocer más de Dios? Es a través de su palabra. Y ahí, como dice, para un conocimiento verdadero de Dios, o también podemos decir para un conocimiento del verdadero Dios. Ahí está cuando Jesús clama y conoceré la verdad y la verdad va a dar la O libre. estará libre, porque la verdad está... dijo Jesús, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ya, la palabra de Dios es la que nos guía. Y es como digo, también podemos nosotros decir, así como para un conocimiento verdadero de Dios, como para un conocimiento del verdadero Dios. Porque ciertamente muchos de nosotros a lo mejor en un tiempo, o muchos de nuestros hermanos lamentablemente, se han hecho un Dios a su imagen. Claro. Se han hecho un Dios, es que mi Dios es bueno, mi Dios es bondadoso, mi Dios es misericordioso, mi Dios es amor, mi Dios es perdonador, mi Dios es sublime. O sea, todo lo bueno, lo bueno de Dios. Y en realidad todo lo que de Dios es bueno, porque Dios es bueno. Pero hay muchos de sus atributos que no conocemos como hermanos, que no conocemos como cristianos, como hijos de Dios. Y en los cuales muchos rechazan porque no conocen. Si hablamos de la ira de Dios, si hablamos de la justicia de Dios, si hablamos del celo de Dios, hermanos van a decir, ¿qué Dios es ese? Porque nunca en las iglesias hablamos de un Dios airado, nunca hablamos en la iglesia de un Dios celoso, nunca hablamos en la iglesia de un Dios que se indigna con la maldad, de un Dios que no soporta ver el pecado, que no tiene relación con el pecado. Nunca escuchamos hablar de un Dios así. Por lo tanto, nos hemos hecho una idea de un Dios falso en nuestra mente, creyendo que es el Dios de la Biblia. Pero cuando vamos a la Escritura, conocemos verdaderamente quién es Dios. Que Dios es justo. Porque todos quieren llegar al cielo y encontrarse ahí al tatita Dios. Que con el corazón de abuela que va a perdonar y va a recibir a todos. Pero nadie quiere ver sentado a un Dios de justicia, con sus cetros ahí de justicia, que va a emitir juicio y va a pagar a cada uno según sus obras. Ninguno quiere encontrarse con un Dios así. Y es el Dios que se está ocultando en las iglesias. Es el Dios que se está mostrando, un Dios conforme que cumple los caprichos, los deseos de todos, pero que un Dios que tolera el pecado porque lo han hecho, le han atribuido más de lo que Dios es, siendo que Dios es perfecto en todo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, Dios no es más amor que ira. Dios no es más justicia que misericordia. Es completo en todo. Él es tanto amor como tanto ira. No hay una parte de Dios que sea amor, ni una parte de Dios que sea... Es completo en todo. Como decía mi hermano en la clase anterior, no es como nosotros. Si yo estoy airado, no puedo amar al mismo tiempo. Porque estoy airado, la ira no me va a dejar amar. Pero Dios así se manifiesta. En su ira, pero a la vez en amor, en el mismo tiempo. Es algo que nosotros nunca vamos a poder obtener ni lograr porque somos humanos. Y tenemos parte de una cosa y parte de otra. Más de una y más de otra. Pero Dios no es así. Dios es justo, perfecto en todo, completo en todo. Por lo tanto, es tanto ira como amor. Ahora, ¿será verdad esto que nunca podemos entender completamente a Dios? No. Esos son los designios de Dios. Uno completamente no sabe digamos entre comillas, lo básico de Dios. Claro. Sabemos lo básico. En lo básico, como usted decía, el amor y esto, pero Pablo dijo que esto es un camino y vamos camino a la perfección. Mayormente llegó a decir Pablo, ¿quién conocerá la mente de Cristo? ¿Quién la conoció? Nadie. Claro. Entonces por eso, es un camino de largo, es un caminar. Sí, porque también el buen ejemplo que ponía mi hermano como pareja, un hermano casado también, o alguien que sea de la familia. Yo puedo hablar de mi papá porque lo conozco, pero aún así no lo conozco a cabalidad como debería conocerlo.
y nosotros, entre nosotros mismos. Nosotros también, yo conozco, con mi hermano Turra nos conocemos años, pero aún así hay cosas de él que yo tampoco sé y cosas mías que tampoco él sabe de mí. Porque nunca nos vamos a mostrar, siempre van a haber lapsos y momentos en los que nos vamos a ir conociendo poco a poco, mucho más con Dios. A Dios nunca lo vamos a comprender o a entender completamente, porque Dios es mucho más grande que nosotros mismos. Y nunca vamos a entender completamente a Dios. Ahora, por medio de la lectura que de Salmo 145.3 y 147.5, si alguno hermano puede leer alguna de esas citas, cualquiera de las dos, Salmo 145.3 o Salmo 147.5. 145.3. Amén. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Inescrutable. O sea, que no vamos a alcanzar, es como insondable. Es como que inexplicable la grandeza de nuestro Dios. Nunca vamos a poder definir a Dios tal como Él es, porque no tenemos las palabras para hacerlo. Hoy día nosotros estamos, por misericordia de Dios, conociendo en parte de Dios, pero aún así toda nuestra vida se hace poca para poder estudiar a Dios, para poder comprender a Dios, porque su grandeza, dice, son inescrutables, son interminables, son insondables, día a día, como dice el mismo salmista, que una noche declara su sabiduría, no sé cómo, Una noche, otra noche declara su sabiduría. una noche, otra noche declara su sabiduría. O sea, no todas las noches son iguales. Por lo tanto, es como Dios, día a día va mostrándonos algo más de su carácter, algo más de lo que nosotros podemos llamar atributo o llamémosle perfección de Dios. Día a día Él se va mostrando a nosotros. Ahora, bueno, también está en Romanos 11.33, que nos habla lo mismo. Podemos decir que nunca podremos conocer demasiado de Dios, porque nunca se agotarán las cosas que hay que aprender de Él. Eso es lo que afirma lo que estaba diciendo. Ahora, sin embargo, nosotros podemos conocer a Dios verdaderamente. ¿En qué sentido? Las cosas ciertas que podemos conocer de Dios las vemos en la Biblia. Por ejemplo, Dios es amor. En 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Dios es luz. 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Ahora, Dios es justo. Romanos capítulo 3, versículo 26. Y así, etcétera. Hay un sinfín de cualidades en las cuales Dios se muestra como estos, llamémosle perfecciones o atributos de Dios. Ahora, en Jeremías, bueno, en la cita base que dimos inicio, Jeremías 9, 23, 24, Dios dice que nuestro gozo no debe ser el de tener posesiones o cosas por el estilo. Como que ciertamente nosotros nos alegramos cuando tenemos algo que es material. Que nos alegra al tener una casa nueva. Que nos alegra al tener un vehículo. Mi hermano Turrita está esperando su autito ahí ansiosamente que llegue. Pero que esas cosas no nos deben causar mayor gozo. Ciertamente uno se alegra, porque igual uno por el hermano también se alegra cuando obtiene algo. Gloria al Señor, Dios le ha ido añadiendo esas cosas. Pero el hecho más grande o nuestro gozo más grande que debe haber en nosotros es de que le conocemos a Dios. Y como decía, ¿por qué debe causar gozo en nosotros? Porque nosotros no buscamos conocer a Dios. Yo no busqué a Dios, yo no busqué conocerle, yo no dije un día en mi vida, cuando tenga tal edad voy a ser cristiano, cuando tenga tal edad voy a ser evangélico, voy a buscar a Dios. Todos escapamos de Dios. Yo no quería nada con Dios. Quería escabullirme, esconderme, ojalá que nunca Dios me alcanzara. Pero si hoy día Dios por misericordia me ha permitido conocerle, eso debe causar gozo en mi vida. Un mayor gozo que cualquier otra cosa que pueda a mí darme esa alegría. O sea, gracias a Dios también tengo mi familia, mis hijos, que para mí son una alegría cuando ellos llegan al mundo. Pero superior a ese gozo debe ser el que Dios me haya mirado en misericordia. El que Dios me haya mirado tan solo por su misericordia. Ahora tengo aquí una lista de los atributos de Dios. En este lo puse con rojo porque un stop. Hay ahí un paralelo. ¿En qué sentido? Los atributos de Dios incomunicables. Tenemos
en realidad son los que más resaltan porque podemos encontrar muchos más. Pero tenemos la independencia de Dios. ¿Por qué independencia de Dios? Porque Dios puede existir por sí mismo. No necesita ni a usted, ni a usted, ni a mí. No me necesita Dios para seguir siendo Dios. Dios es Dios conmigo, sin mí, sin nada en la creación, sin los ángeles. Dios es Dios. Yo escuché una frase que me quedó dando vueltas. Dios, Dios sin nosotros es Dios. Y nosotros sin Dios no somos nada. No somos nada. Es como el sol. El sol existe y está ahí. Y nosotros lo vemos y decimos, porque lo veo, sé que el sol existe. Pero si nosotros fuéramos todos ciegos, toda la humanidad ciega, y aunque no viéramos el sol sigue estando allí. Y entonces es así también Dios. Dios, como digo, a Él, no quiero usar una palabra que se usa hoy día en la juventud, pero a Él como que le da lo mismo quien crea o quien no crea, porque Dios no va a dejar de ser Dios por alguien que no crea. Dios no va a decir, ay, ¿cómo lo puedo hacer para que Él crea en mí? No, Él se mostró, dijo, yo soy. Y aquí estoy. Y existo desde la eternidad. Y quien cree bien, quien no. Pero, y es por eso que Dios en su misericordia es necesario que se revele a nosotros. Y se mostró a nosotros para que nosotros pudiéramos creer en Él. Y bueno, la independencia es de que Él puede vivir lo más bien por sí mismo, por sí solo, sin necesidad de... Y eso no es característico de nosotros. A veces nosotros nos creemos independientes, cuando ya creemos tener una edad y decimos, yo soy independiente, pero siempre vamos a necesitar de alguien. Si no es de alguien, a lo mejor en lo físico, en lo personal, necesitamos de Dios. Como decía mi hermano, Dios sin nosotros es Dios y nosotros sin Dios no somos nada. Necesitamos de la inmutabilidad. O sea, no hay sombra de variación en Él. Él no cambia. Él no es parte de algo y parte de otra. Ni un día dice una cosa, ni un día otra. O sea, Dios es Dios. En Él no hay inmutabilidad. Nosotros sí. Pedro dijo, Maestro, mi vida daré por ti. Y después le estaba negando. O sea, hay en nosotros variación. Nosotros variamos, cambiamos. Y aunque creamos a lo mejor de estar firme en una decisión, que muchas veces tomamos la determinación y decimos, ya no, yo dije no y no. Y claro, podemos mantenernos en esa posición durante un buen tiempo. Y no es que yo dije que no. Y podemos pasar años manteniéndonos en ese no, pero va a llegar un momento en que algo va a hacernos cambiar, ya sea reflexionar y decir, estoy equivocado, estoy mal, o bien porque cedemos en alguna cosa y decimos, ya, bueno ya. Dios no es así. Dios cuando Él desea, dice desea para siempre. Y así también cuando nos ama, porque dice, con amor eterno nos ha amado. No nos va a amar un día y el otro día no nos va a amar. Dios nos ama eternamente. En Él no hay la eternidad de Dios. La eternidad es algo que nosotros no entendemos. No entendemos porque nosotros tenemos un principio y un fin. Entonces nuestra mente está con con esa base, con esa idea de que todo tiene un comienzo, no entendemos la eternidad. ¿Cómo puede ser posible de que algo exista eternamente sin haber tenido un principio, sin haber tenido... nosotros no comprendemos. Y en esa eternidad nosotros vivimos en lapsos de tiempo. O sea, la eternidad se puede decir está dividida en tiempos limitados en los cuales nosotros como hombres vivimos. Pero no así Dios. Dios no está limitado, no se limita en el tiempo. Él es eterno. Y la omnipresencia. ¿Alguien sabe el término, la definición? Omnipresencia. Está en todo lugar. Está en todo lugar. ¿Y nosotros? No. Bueno, ahora estamos hasta donde el hermano Felipe, ¿no? Conectado acá. Pero no más allá. En cambio, Dios está con mi hermano Felipe en su hogar, con nosotros acá y en todo lugar. La omnipresencia de Dios. Y la unidad. La unidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres uno que nosotros no... Es como ver un anillo. Un anillo usted lo mira, por más que lo mire, no va a encontrar en dónde está la unión. No se va a ver dónde empieza, dónde termina. Es así el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tráigame ese anillo, hermano.
Porque tiene de una, ofrenda. No. tome las fotos. A ver, ¿Lo vamos. ocupado? Ahí sale porque está incrustado acá. Te engordaste un poquito. Ujú. Ahí lo tienes así, ¿no? Pues déjame así. Pero todos conocemos un anillo. Todos conocemos el anillo que no tiene, nosotros no encontramos la unión y es así el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay algunos, hasta yo muchas veces caí en un error de que creía que porque cuando empezamos a orar a veces pasa, decimos, Padre Celestial, me presento a ti en el nombre de Jesucristo y te doy gracias por haber venido. A veces damos gracias a Dios porque Él vino a morir por nosotros. Y después decimos, no, pues si fue Jesucristo. Pero en realidad es el mismo, Dios hecho carne en Jesucristo. Claro, en el concepto de Trinidad, digamos, igual hay otra explicación sobre el huevo, por decir. Claro. Conocemos un huevo, pero el huevo tiene tres componentes, Ujú, que es la yema, la clara y la cáscara. ujú. Y que los tres hacen diferentes, digamos, como diferente actividad, ¿cierto? Claro. Pero componen el huevo. Componen el Dios mismo, son el tres en uno, Tres en uno. que en realidad nosotros a quien comencemos dirigiéndonos en oración y aunque terminemos alabando, no sé, a Jesucristo, al Espíritu Santo por... yo caía en este error en el sentido de que pues, muchas de sus palabras dice que Jesús es el único digno de recibir honra, gloria y alabanza. Entonces decía, yo no puedo darle gloria al Espíritu Santo porque la Biblia dice que Jesús es el único digno. Pero en realidad, cuando entendemos esta unidad entre el Padre y el Espíritu Santo, Claro. si glorifico al Espíritu Santo, si glorifico a Dios, si glorifico al Hijo, es lo mismo porque es Dios uno Eso en uno. sobre Jesús cuando lo dijo Pablo, ¿cierto? Bueno, Pablo también comienza diciendo, bendito Bueno, el Dios, Sí, pero Padre de nuestro bueno, Señor bueno, Jesucristo. hablamos También porque hace como menciona- esa separación, pero no es que esté haciendo la separación Claro. de la divinidad, Mm. sino para dar a conocer así de esa forma a Sí. los creyentes, o a la iglesia. Claro. En los términos que hoy día mismo nosotros estamos usando, que atributos de Dios. Nosotros no podemos atribuir algo a lo que Dios ya es. Entonces, pero son términos que usamos para poder entendernos, para Entenderlo. poder entender, y son los términos que se usan en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, si vimos en un principio que Dios es espíritu, pero también habla de los ojos de Jehová, la mano de Jehová, el brazo fuerte de Jehová. O sea, como si es espíritu, habla también de un cuerpo, pero son en términos metafóricos para que nosotros entendamos de en realidad qué quiere decir la escritura de Dios, pero no que Dios tenga un cuerpo, porque si tuviera un cuerpo estaría limitado y no sería omnipresente, y la omnipresencia de Dios es a través de su espíritu, porque Dios es espíritu. Ahora tenemos los atributos comunicables de Dios. Bueno, aquí saqué estos atributos de un libro de teología sistemática de Wayne Grudem, en los cuales él, en realidad aquí son muchos más porque los separa se puede decir por ocasión, que hay atributos, dice, comunicables de moral, atributos comunicables de propósito, atributos... Pero entonces yo no hice esa separación, sino que más o menos para tener una idea de lo que Dios comparte con nosotros, de esas perfecciones que Dios tiene. Ejemplo, la espiritualidad. Hoy día Dios por misericordia a nosotros ha puesto de su espíritu en nosotros. Ujú. Y hoy día ya nosotros, como dice también el apóstol, la aconseja, ya no sois vosotros carnales, sino espirituales. Ya no sois naturales, sino nosotros somos espirituales porque hemos nacido en el espíritu. O hemos nacido del espíritu. Y espero que así sea. Que hayamos nacido del espíritu. Ahora el conocimiento. Ciertamente Dios es amplio en conocimiento y no hay quien sepa más. Pero también Él nos comparte de ese conocimiento. Dios, es por eso que damos gracias a Dios que Él nos ha permitido hoy día reunirnos, porque quienes estamos acá no hay quien sepa más que otro. Es solo que Dios pone algo en mi hermano Alberto, algo en mi hermano René, algo en mi hermano Marco, algo en mi hermana Carola. En cada uno de nosotros pone algo Dios de su conocimiento, para que nosotros nos complementemos como cuerpo de Cristo, porque yo no puedo saberlo todo, porque Dios no puede vaciar ese océano de sabiduría en un vaso de agua. Por eso que todos nosotros,
por misericordia del Señor, estamos y tenemos algo del conocimiento de Dios, porque es lo que Dios a nosotros nos comparte. A veces yo creo que yo sé muy poco, pero eso muy poco que yo sé puede complementar a mi hermano que a lo mejor cree a saber mucho más, pero y eso poco que mi otro hermano sabe, se maravilla y cómo yo no pude entender esto, y se complementa, y así nos complementamos nosotros. Me pasa. Sí, es por eso es necesario que damos gracias a Dios por esta instancia, porque es todo lo que lo mueve el Señor, que Él nos da a nosotros esta posibilidad de compartir, de comunicarnos, porque hay algo que Dios pone en cada uno de nosotros y que es necesario que nosotros también lo compartamos. Porque aquí no hay idea absurda, no hay idea tonta, no hay pensamiento que esté mal, porque en todo nos sirve para nosotros, para la autoedificación de nosotros mismos, para la exhortación de nosotros mismos, el crecimiento de nosotros mismos. Es el conocimiento que da Dios. La sabiduría, dice, Dios dice, el que carece de sabiduría, me parece, en Santiago, pídale a Dios. ¿No? El que pídale a Dios. Por lo tanto, Dios nos da de su sabiduría, por misericordia. Sabiduría no es... Ahora aquí nosotros tenemos que también, con la ayuda del Señor, poder pedir a Dios la humildad y la suficiencia para poder aceptar de lo que Dios nos da con humildad. Que el alto conocimiento no mate a la sabiduría de Dios. No sé si me explico. Yo puedo conocer mucho de la Biblia. Puedo conocerme textos de memoria, inclusive la Biblia. Algunos tienen la capacidad de aprenderse libros enteros de la Biblia. Puedo tener ese conocimiento. Puedo tener mucho conocimiento de la Escritura, conocimiento de otros libros, gran conocimiento. Pero que ese conocimiento no apague la sabiduría. La sabiduría de Dios es saber cómo actuar. Por eso, no sé si en qué libro, no me acuerdo, pero hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que muchas letras matan el espíritu. Claro, o sea, cuando dice la mucha letra mata, se refiere a la ley. Claro. A la letra de la ley. A A la letra de la ley. Que mata. Ahora, claro, yo puedo... que también se puede aplicar. Claro. También se puede aplicar. Porque yo puedo, como digo, manejarme en la Escritura. Tener mucho conocimiento de la Escritura. Pero nada de espíritu. Claro, pero eso puede matar en este caso, por ejemplo, actuar, claro, en el Espíritu y actuar con sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Es que, haciendo como un pequeño paréntesis, de repente ha pasado que hombres que saben, como usted decía, saben la Biblia, pero es pura, Sí. es como puro bla bla, como quien dice, pero el espíritu no es nada. Y para que la Biblia, la palabra de Dios pueda fluir en nosotros, tiene que ir con el espíritu, Sí, con la gracia de es Dios. que la palabra es Espíritu, por lo Sí. tanto tenemos que estar en el Espíritu, Para tanto poder para recibir. entender la palabra, para hablar de la palabra y para recibir su palabra. O sea, tenemos que siempre estar en el Espíritu para poder recibir lo que el Espíritu nos da a través de esta palabra. Y bueno, la sabiduría siempre se pone a Salomón, por ejemplo. Sí. Que él podría tener mucho conocimiento. También en esos tiempos habían rollos, libros escritos de los reyes anteriores y todo. Podía haberse basado a cómo actuaron los reyes anteriores, pero él más que con conocimiento actuó con sabiduría. Claro. No, él no dijo, a ver, tal rey hizo esto en esta situación, sino que él pidió sabiduría a Dios para saber cómo él actuar. Es por eso que, como digo, hay mucha, si nosotros nos aplicamos literalmente a casos excepcionales que hay en la Biblia y lo aplicamos como para nuestra vida cristiana, estaríamos cometiendo un error. Por ejemplo, los libros de los Hechos, muchos hacen doctrina del libro de los Hechos y los Hechos es un libro histórico. Cosas que ocurrieron allí que son puntuales, excepcionales para la proclamación del Evangelio de Dios. Fue necesario que como vemos el don de lenguas, para que cada uno de los que estaban presentes fuera salvo. Fue el propósito. Dios trabajó de esa manera, promulgó el Evangelio, corrió el Evangelio. El libro de los Hechos nos narra cómo Dios tuvo que hacer, pero es un caso puntual. Es algo en la historia que a nosotros nos satisface de gozo, pero no para hacer doctrina del libro de los Hechos, porque es un libro histórico. Y es el conocimiento que puede apagar la sabiduría de Dios. Ahora la veracidad, o sea, en parte también Dios nosotros nos da de esa verdad. O sea, parte de verdad también tenemos nosotros. No todo
no todos vamos a hacer 100% mentira, aunque somos mentirosos. Pero hay algo de verdad también en nosotros que Dios por misericordia comparte. La bondad, el ser bondadoso, el amor, que Dios nos manda, nos dice, amar hágame a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios. Y Dios no nos puede a nosotros ordenar algo si Él no nos da la capacidad de hacerlo. Primero Dios nos comparte de su amor. ¿Por qué le amamos a Él? Porque nos amó primero. Amén. Porque le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces es por eso que le amamos. Y sin que Él se haya mostrado a nosotros, sin que Él se haya revelado a nosotros y no haya llegado a nosotros, nunca íbamos a amar a Dios. No hay hombre que pueda amar a Dios en forma natural, en forma que diga, no, si yo amo a Diosito, yo lo oro todos los días a Dios, Dios me escucha, Dios. Si no está ese regeneramiento, esa regeneración, ese nuevo nacimiento, ese cambio de corazón y de vida verdaderamente de parte de Dios, no hay hombre que pueda amar a Dios sin que Dios le haya amado primero o recibir ese amor de Dios. La misericordia, Dios también nos invita y nos insta a nosotros a ser misericordiosos. Santidad, sin la cual ninguno va al Señor. Es mi responsabilidad buscar de la santidad de Dios, pero ¿quién nos santifica? Es Dios. Me dice Dios os santifique por completo. Es Dios quien nos da esa santidad, pero es nuestra responsabilidad también buscarla. Paz. Mi hermano Felipe recibió este atributo de Dios. Recibió nuestra hermana María Paz. Y tenemos entonces ahora paz para con Dios, por cierto, reconciliados por Cristo. La justicia, también nos invita el Señor a nosotros a hacer justicia, a actuar con justicia. El celo. Aquí doy gracias a Dios porque mi hermana Andrea es celosa. No. El celo es un acto de apología o de término apologético. término académico de teología. Pero apología es defensa de mi fe, defender la fe. Y eso es actuar con celo. Cuando veo, a mí me pueden decir, no sé, insultarme en gran manera y como hijo de Dios a veces tenemos que morderla, por decir así. Pero cuando tocan a Dios, tocan mi fe, tocan la palabra de Dios, tengo que hacer una apología, una defensa con el celo de Dios. Tiene que estar ese celo, así como Dios nos anhela celosamente, también nosotros tenemos que actuar con ese celo. Y la ira de Dios también Él la comparte con nosotros. Por eso que dice, airaos, pero no pequéis. Amén. O sea, no es... A mí nadie me puede, por ejemplo, hermano, ¿cómo se va a irar? Usted tiene que tener la paz de Dios. Sí, ciertamente yo tengo que tener la paz, la justicia, la espiritualidad, el conocimiento, pero el que yo me aire no es porque sea poco espiritual. Es que es algo que Dios me ha dado a mí como hombre para que en cierto momento yo me pueda encontrar a lo mejor airado. Pero la diferencia es de no pecar. Airaos, pero no pequéis. Y no quiero ser tan extenso, no sé si hasta aquí como vamos. Con tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Pero no creo que mucho. Bien. 48. Ya. Con esto terminamos con este primer... Quería, Jorgito, ¿Mm? quería hacer aquí hay una cita bíblica cuando habla sobre la ira y los celos de Dios, que está en Deuteronomio 32, 16. Dice lo siguiente: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominación. Entonces ahí hay una base bíblica que tú estabas diciendo, lo que es Dios. Claro. Eso es lo que, por ejemplo, tenemos que nosotros tener ese celo de decir, en el templo hoy día se da en muchas iglesias, lamentablemente, tiempo de candidatura, ya sea presidencial o concejal,
Y se abren las iglesias y está bien, porque no se le puede cerrar la iglesia, ¿no? Pero darle el púlpito a un hombre que va a hablar mentira, porque sabemos que los ofrecimientos que hacen, claro, a lo mejor puede tener en parte de eso, ¿verdad? Pero que se le dé el púlpito a alguien que por el hecho de que esté candidato y que se le reciba en la iglesia y se le dé el púlpito más encima, ahí tiene que haber un celo de Dios en nosotros. Un celo y decir, ¿cómo este hombre puede estar ahí? ¿Cómo este hombre pecador puede estar ¿Cuál era la cita, hermano? hablando? La cita es 32, Deuteronomio 32, 16. Gracias. Bien, decía entonces, vimos ahí en el recuadro algunos de los atributos de Dios, tanto incomunicables como comunicables. Con la ayuda del Señor, esta idea que Dios ha puesto en nosotros de compartir con momentos como este de la palabra de Dios, la idea es que cada uno de nosotros vayamos en lo posible desarrollando cada uno de estos puntos. Pensaba que no iba a alcanzar a llegar a independencia, que es el primer atributo incomunicable. Con la ayuda del Señor lo voy a tratar ahora, para que después cualquiera de ustedes tome el compromiso de tomar el siguiente atributo, el que sigue después de independencia. Así que después de que terminemos, vamos a ver quién con la ayuda del Señor va a continuar con el tema de los atributos. La independencia. No es la independencia de Estados Unidos, la que es conocida. ¿Cuándo se celebra eso? 4 de julio. Por el 1810 en Chile. Bien, ahora dice, Dios no nos necesita a nosotros ni nada de la creación. ¿Será tan así? Cuando hay pecadores que dicen, Dios necesita de ti, o Dios te necesita. No. ¿No es cierto? Pero, una pregunta, ¿para qué Dios nos va a necesitar? Para seguir cumplir siendo Dios. Para Pero cumplir su propósito. su propósito. Pero nos Es necesita. que, pues, O sea, él no es que lo necesite, o sea, No somos indispensables. Indispensables, Mm. exacto. ¿No? exacto. No. porque, por eso que, como le dije Jeremías, que desde el vientre de nuestra madre nos cogió, Mm, fuimos destinados, Dios Sí. nos destinó, nos predestinó para que estemos aquí. claro. Ya vamos a ir avanzando porque adelante hay puntos buenos para tratar que más o menos de eso. Ya. Empezamos diciendo, Dios no nos necesita a nosotros ni nada de la creación. O sea, como digo, para seguir siendo Dios, en ese punto Dios no nos necesita, No. como decíamos anteriormente, ni nada de la creación. Ahora, la Biblia en varios lugares enseña que Dios no necesita de nada a fin de existir. Pero vamos a leer el Salmo. De todos los libros que hay, bueno, y Job igual es bueno. Vamos a leer Job. ¿Alguien? Porque está Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25. Alguien que lea Job capítulo 41, versículo 11. Y algún otro hermano o hermana que lea Salmo 50, versos 10 al 12. Amén, hermano Jorge. Amén. Job, Cuare- capítulo 41, versículo 11. 11. Dice así en el nombre del Señor. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Amén. Amén. Y Salmo 50, 10 al 12. Del día al 12 dice, porque mía es toda bestia del campo, o sea, perdón, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Amén. Suya es la tierra y su plenitud, todo lo que habita en ella. Por lo tanto, nos muestra Dios en su palabra que no necesita. Dice, si yo tengo hambre, no te lo voy a hacer saber a ti. Porque, como diciendo, ¿quién me puede traer algo si Dios es dueño de todas las cosas? ¿Qué le puedo dar a Dios si a Dios le pertenece todo? Por lo tanto, no hay, hay muestras bíblicas en las cuales Dios nos hace ver que no necesita de nada a fin de existir. Porque Dios es autoexistente. Hay un término que se dice la aseidad de Dios. O sea, si hay alguien de repente le habla con términos así académicos, aseidad de Dios es la autoexistencia de Dios mismo.
Hoy día el hombre se pregunta, ¿quién creó a Dios? Y mientras alguien no me diga quién creó a Dios, yo no voy a creer en él. Ese es algo... Sobre el texto que leyó la hermana Andrea, en Mateo ya se reafirma en capítulo 6, versículo 26, cuando leía que todo es del cierto, y aquí ya como que se reafirma todo. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No veréis vosotros mucho más que ellas? ¿Te das cuenta? Porque son de ellas. Sí, Son de él. son de él. Y él las alimenta. Todo es de él, pues ya él tiene el cuidado de cada una de sus criaturas. Ahora, aquí esto es algo importante igual para destacar, porque es verdad que algunos piensan que Dios creó a los seres humanos porque se sentía solo. Dijo, alguno puede decir, pues puede salir con esa, ¿cómo se llama? Desfachatez. Es igual es como uno de los tantos lados que tienen los adventistas. Sí. Igual. Claro, Herejía, entonces. sí, porque o sea, Abiertamente herejía, ¿no? es como que decir, cuando muchos no entienden el propósito, no sé por qué estoy en esta tierra, no sé por qué estoy en esta tierra. No, que mira, siéntete importante porque Dios te creó, porque Él, para no sentirse solo y te creó. Y no es algo que dice la Escritura. Algunos piensan eso porque se sentía solo, que Dios nos creó. Pero sin embargo, veamos algunos pasajes que indican lo contrario. Vamos a leer estos dos versículos de San Juan, capítulo 17, versículo 5 y el versículo 24. Alguien, San Juan, capítulo 17, versículo 5 y versículo 24. Ya Marquito, me fuiste, ¿no? Alguien. ¿Cuál dijiste? San Juan 17, versículo 5 y versículo 24. No nos pide la hora. Y leo el 5, busca el 24. Ah. En el nombre del Señor dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, por eso, ¿qué necesidad había de que Dios creara al hombre, de que Dios creara a todos, si ya Dios era completo con Jesucristo? Su gloria estaban allí ellos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desde la eternidad, y esa gloria que dijo Jesús. Hay versículos que dice, antes que formase todo, Dios ya era Dios. Claro. Sí. Es tremendo, es poder. Tremendo esto. 24, el otro lado. 24. ¿Verdad? ¿Sí? Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Bueno, ahí es tremendo ese versículo que no. La oración intercesora de Jesús, no tan solo por sus discípulos, sino por nosotros. Dice, ruego por ellos, y no tan solo por ellos, sino por los que han de creer en su palabra. Y ahora dice Jesucristo, por nosotros, tú me los diste, tuyos eran, pero ahora ninguno de ellos se perdió, y así comienza el Señor Jesucristo a orar. Ahora dice, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean. O sea, tremendo esto de que todavía no es revelado al hombre, de poder ver la gloria de Jesucristo, la que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Y Dios nos va a permitir ver eso, esa gloria que hoy día nosotros nos gozamos por una pizca de lo que sentimos. Bueno, que igual en Juan 3:16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, o sea, no fueron unos cuantos. O sea, en un sentido sí, para unos cuantos, porque para todo aquel que en Él cree, o sea, no para Aquel. todos. O sea, de esos cuantos estamos nosotros. Claro,
Y eso es por misericordia que el creer no es nuestro, como decíamos anteriormente. No es- el hombre humanamente, naturalmente no puede buscar a Dios, sino que el creer es dado de Dios. Entonces Dios nos dio a nosotros poder creer en Él. Un Y privilegio. por eso murió Cristo, por quienes nos dio Tenemos un ese privilegio de creer en Él. Aparte, Sí, a ver, hermano. yo quería acotar algo también. Ya ven. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, Ya. Escuchamos. dice así en el nombre del Señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Amén. Quería comentar que, bueno, como estábamos hablando de las cosas que creó Dios, ¿cierto? Comentar que en ningún momento también Él nos creó a nosotros como para darnos el buen vivir, de cumplir todas nuestras expectativas o placeres, sino que todo Él lo creó para su gloria, Amén. lo creó para Él. También hay un versículo que dice que Él todo lo ha hecho por amor de su nombre. Amén. Entonces creo que es importante igual resaltar eso de que todas las cosas que hoy día vemos no tan solo es para nosotros, sino que Él lo ha dado a conocer y lo ha hecho para que su nombre sea exaltado y para que su nombre sea glorificado. Amén. Eso, mi hermano Jorge. Amén. El único propósito por el cual Dios nos creó, para la gloria de su nombre. Amén. Chao. Para la gloria de su nombre. Gracias, hermano Felipe. Dios, bueno, aquí dice, Dios nunca fue creado, ni mucho menos se autocreó, como algunos creen, porque sería algo ilógico. Como dicen, bueno, yo creo que Dios existe porque Él se autocreó a sí mismo, es imposible. Y eso es lo que nosotros no entendemos, como decía anteriormente, que nuestra mente es limitada porque se pasa de tiempo en tiempo, pero la eternidad no la entendemos, una cabalidad. Por eso nos cuesta entender cómo Dios... Es como igual porque si uno lo ve de cierta manera, toda cosa que te haga tiene que necesitar de alguien. Claro, No puede autocrear. no puede autocrearse a sí mismo. Él existe desde siempre. Bueno, hay muchas citas que ya las conocemos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Pueden leer ustedes. Juan capítulo 1, versículo 3. Romanos capítulo 11, versículos 35 y 36. Y primera a los Corintios capítulo 8, versículo 6. Ahora, Dios habla de sus hijos e hijas como Él, quien los ha formado. En Isaías 43, 7. ¿Alguien puede leer Isaías 43, 7? 46. 43, 7. Isaías 43, 7. Ya está en la última frase. 43, 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Lo que decía mi hermano Felipe, todo para la gloria de su nombre. Los creé, los formé, los hice. O sea, aunque Dios no tenía necesidad de formarnos a nosotros. Él no tenía necesidad de hacerlo, pero lo hizo por decisión libre y también para que a Él le glorifiquemos. En Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12 y Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, leemos estas citas. ¿Alguien que pueda leer para Efesios. terminar? Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. En el nombre del Señor. Amén. En el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Todo para la alabanza de su gloria. Y Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4. Versículo 11. Apocalipsis, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Señor digno, eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las
cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Por tu voluntad existen o subsisten. ¿Existen? Existen. Bien. Y para que nosotros, como dice, sin él tener la necesidad de formarnos, de crearnos, lo hizo, pero para la alabanza de su gloria, para la honra de su nombre y para que nosotros le glorifiquemos. Así que Dios se deleita en su pueblo y se regocija por ellos. Isaías 62, 3-5, esta es la última cita, porque pensaba que era la anterior. Isaías 62, versículos 3 al 5. Al 5. Dice la nueva Señor. Saliendo de ella. Y será corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Jefsiba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo o la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén. Amén. Así se regocija, cierto Dios, por su pueblo y se regocija también por nosotros. Por lo tanto, terminamos diciendo sobre este atributo de la independencia: Dios no nos necesita para nada, pero es asombroso que Él escoja deleitarse en nosotros y permitirnos darle gloria. Eso debe causarnos a nosotros regocijo. Que sin haber tenido la necesidad de crearnos, pero lo hizo y nos permite aún darle a Él gloria, darle a Él honra y alabanza. El domingo, como percance, me tocó ir a buscar a un colega, ¿vale? Eran como las 5:30 de la mañana. Y él me hace una acotación, dijo, venía escuchando los pajaritos. Y nunca le había tomado atención, dijo, está hermoso, y dijo, y yo le dije, porque alaban a Dios, sí, pues, ellos alaban a Dios con su cántico, cosa que el hombre no hace. Claro. Otra contraparte igual en el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Pueden hacer preguntas? Sí, ahora comenzamos. Pregunta y respuesta. La hermana Andrea la responde. Bueno, yo tengo una pregunta aquí anotadita respecto a un atributo de Dios, que es la omnipresencia. Y mi pregunta es, si Dios es omnipresente, ¿también habita en el infierno? Sí. ¿Y hay algún versículo, algo? Es que en realidad cuando nosotros vemos, así como la vez anterior vimos reflejada su ira y a la vez su amor en la muerte, en la crucifixión de Jesucristo, ahí estaba siendo aplicada, ¿cierto?, la ira de Dios y a la vez el amor, porque por amor entregó a su Hijo, y a la vez la justicia porque era aplicada al pecado, y a la vez la misericordia porque nos perdonó a través de ese sacrificio. O sea, todos los atributos de Dios. Y también nosotros podemos ver la ira reflejada de Dios, o Dios, por decir así, en el infierno, manifestado en su ira. Porque eso es lo que es el infierno, es la ira de Dios como el castigo del pecador. Pero hermano Jorge, ¿se acuerda usted cuando Jesús bajó al Hades a buscar las El llaves? juicio de Dios, el castigo de Dios, no se produce acá en la tierra. No, Por ejemplo, si alguien peca deliberadamente contra Dios, o peca con conocimiento de Dios, y de repente, por ejemplo, le pasa algo, o no sé, Dios está aplicando su ira, o sea, su justicia, o será después en el infierno.
Claro, es que es el juicio final. Hoy día, por ejemplo, nosotros recibimos o pasamos ciertas cosas de acuerdo a lo que vivimos, porque todo tiene la ley de Dios en su perfección. Dice tanto lo que sembramos, segamos. Por lo tanto, hay consecuencias de nuestros actos que vamos a tener que vivir, pero es algo que está establecido por la ley de Dios. Pero en realidad el juicio final o el castigo de Dios que habla contra el pecador es contra el pecado que se hace contra Dios mismo. Y Dios, siendo eterno, merece un juicio y castigo eterno que es el infierno. Entonces, Más sí, o menos. porque el otro día igual tenía la duda y no supe qué responder. Sí, ciertamente Dios a veces toma ciertas medidas porque dice al hijo que él ama, lo disciplina, lo castiga. Entonces, son muchas las situaciones que podemos vivir nosotros en nuestra vida, pero tenemos que tener claro el por qué, porque hay cosas que son cosecha de lo que sembramos, cosas que son a veces permitidas por Dios para Él probarnos y formarnos nuestro carácter, de acuerdo a los propósitos y voluntad de Dios. Entonces vamos a vivir En el hijo de Dios, cuando aplica, por ejemplo, el castigo, la disciplina está aplicando también a la vez el amor. el amor, ¿sí? Es por eso que yo a veces hago, ¿cómo se puede decir? Cuando se dice, aprovecha de venir a Dios ahora que Él te llama con amor. No esperes que lo haga, que en definitiva todo Dios lo hace por amor. Si lo llama a alguien a través de un dolor, de un sufrimiento, lo hace por amor. O sea, todo el llamado de Dios a que el hombre vuelva a Él, lo hace en amor. Aunque a nosotros nos aparezca como que a veces aplicado de otra manera, pero en definitiva es el amor de Dios reflejado en la disciplina. Y en definitiva este Dios mismo también está en el Hades porque está retenido por Amén, el poder gracias, de igual. Dios. El mismo poder de Dios está en el Hades. Dios está, su omnipresencia, su poder, parte de la esencia de él está ahí porque está deteniendo. Claro. Sí. Porque el mismo libro de Apocalipsis dice que va a llegar en el milenio, se van a ser liberados, todo eso. Entonces, ¿quién lo detiene si no es Dios? Es Dios mismo. Si hay algo más de... Bien. Y vamos a finalizar con la ayuda del Señor a través de una oración, dando gracias a Dios por este momento y pidiendo al Señor también los días que vienen y nuestros hermanos. Ya después de terminar esta sesión, ya alguno de mis hermanos se comprometerá a continuar con algunos de los otros atributos que siguen en la lista para compartir de esta misma manera con la ayuda del Señor. Así que vamos a orar a Dios. Voy a pedir a mi hermano René que nos despida con una oración al Señor. Eterno Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por esta bendición que nos has concedido en tu misericordia y gracia, Señor, de poder reunirnos en tu nombre para ser edificados a una por tu palabra, Rey de Gloria, que nos habla en esta tarde, Señor. Y queremos pedirte, Padre Celestial, que tú aumentes la capacidad de nuestro entendimiento y conocimiento. Ayúdanos, Padre Celestial, también para poder retener esta enseñanza tan maravillosa, Señor, para que cuando tengamos que presentar defensa de este Evangelio glorioso, Señor, de tu Espíritu tengamos en nuestros corazones para poder liberarlo en nuestras bocas, Señor, en tus palabras, benditas, Rey de Gloria. Pedimos, mi Señor, que tú nos ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, bendigas el hogar también de nuestro hermano que tan amorosamente, Señor, lo comparte, Padre Celestial, para desarrollar este estudio, Señor. Y pedimos así también, Padre Celestial, que a mis hermanos que están en sus hogares alejados, Señor, usted también les guarde, Rey de Gloria. Bendiga nuestras vidas, Señor, y que haya un crecimiento espiritual para que aún así también nosotros glorifiquemos tu santo nombre, Señor. Te lo rogamos para tu gloria, por los méritos de Cristo en aquella cruz gloriosa, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.